Detente un segundo y escucha el ruido que llamas vida. No el tráfico, no el feed de tu móvil, sino ese zumbido incesante de tu propia voz interna externa, desesperada por llenar el vacío. ¿Alguna vez sentiste el peso de hablar de más, de arrojar palabras como si pudieran tapar el agujero en tu alma? La gran mentira es que hablar te hace visible, que tu presencia depende del volumen de tu voz. Exprésate, dicen. Hazte oír, como si el silencio fuera una derrota. Pero why sí? ¿Tu parloteo es solo un eco de tu miedo? ¿Y si lo que realmente atrae no es el sonido que emites, sino el espacio que dejas? La sociedad te vendió la idea de que la visibilidad es poder. Felicidades, compraste un megáfono para gritar en el vacío. Redes sociales, reuniones, charlas, triviales, todo te empuja a hablar, publicar, actuar. Crees que te están escuchando, pero solo estás alimentando el algoritmo con más ruido. La ironía es cruel en cuanto más hablas, menos se dice de ti. Nietzsche se burlaría de tu voluntad de poder verbal, porque no es fuerza, es debilidad disfrazada de carisma. Llenas el aire con palabras para no escuchar el silencio, porque el silencio te obliga a encarar lo que ocultas a mira en tu interior. No, más profundo, allí donde las palabras no llegan y la desesperación lúcida te confronta. ¿Te has dado cuenta de que tu necesidad de hablar es solo una huida? Jung diría que es tu sombra gritando, esa parte de ti que sabe que tus palabras. La neurociencia lo confirma, hablar en exceso activa la corteza prefrontal en busca de validación social. Pero el efecto es fugaz, un pico de dopamina que se desploma en un silencio incómodo. Estudios demuestran que las personas que hablan menos son percibidas como más fiables y magnéticas. El silencio no es vacío, es un espejo que refleja quién eres realmente, y huyes de él porque temes el reflejo. La cultura del ruido es una trampa. La autoayuda te vende autenticidad como si fuera a gritar tus sentimientos en una story. ¡Qué broma! Tu verdad es solo un guión que recitas para no desmoronarte. ¿Te has preguntado por qué las personas más magnéticas que conoces hablan? Tampoco no necesitan llenar el espacio con ruido. Ellas son el espacio. Schopenhauer diría que tu voluntad de hablar es solo la voluntad ciega de existir. Un impulso que te consume mientras crees que controlas. La podredumbre social te entrena para temer el silencio, porque en el silencio no puedes fingir. Y si tu voz fuera la cadena que te aprisiona, la ilusión de que hablar más te hace más relevante es el veneno que bebes a diario. No atraes cuando gritas, atraes cuando te detienes. El silencio es una frecuencia que pocos entienden, porque exige valor para no esconderse detrás de las palabras. Ahora, profundicemos en esta mentira, exponiendo cómo nació y por qué insistes en bailar al compás de tu propio eco. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el silencio te asusta más que el caos? No es casualidad. Tu compulsión por hablar, por llenar cada espacio con palabras, es una trampa forjada por tu mente y pulida por un mundo que se lucra con tu ruido. La ilusión de que hablar más te hace más presente tiene raíces profundas, entrelazadas en tu psique y en los engranajes de una sociedad que te quiere ruidoso, distraído, expuesto. Vamos a abrir esa herida y ver qué esconde. Jung insistiría en que tu necesidad de hablar es la sombra gritando, esa parte de ti que teme el vacío del silencio porque revela lo que niegas. Tu voz no es expresión, es defensa. Hablas para no escuchar lo que realmente piensas, para no sentir el peso de lo que no dices. La neurociencia lo confirman, hablar activa el circuito de recompensa del cerebro, liberando dopamina cuando percibes que te están escuchando. Pero es una trampa. Estudios como los de Robert Beza-Jung muestran que la validación social es una adicción temporal. Cuanto más hablas, más necesitas hablar para mantener el efecto. El silencio, en cambio, obliga a la corteza prefrontal a procesar sin distracciones, y eso te aterroriza, porque exige que te enfrentes a tu propia mente sin filtros. Ahora mira hacia afuera. La sociedad es una máquina de ruido, y tú eres su combustible. Redes sociales, un escenario donde todos gritan para no desaparecer. Publicas una frase, una foto, una opinión, y el algoritmo te da una palmada en la espalda con notificaciones. Felicidades, tu impacto es solo un eco en la cámara de resonancia digital. La economía del ruido es implacable. Las empresas utilizan el sesgo de reciprocidad, estudiado por psicólogos como Cialdini, para hacerte hablar más. Comenta, dale like, comparte, o no existes. Schopenhauer diría que esa voluntad ciega de ser escuchado no es tuya, es el sistema utilizándote como altavoz, haciéndote creer que tu voz importa mientras recopila tus datos. En la ironía es afilada. Crees que hablas para conectar, pero solo te alejas. Maquiavelo se reiría de tu ingenuidad. El juego social es un baile de máscaras, y hablar demasiado es solo entregar tus debilidades. Estudios de psicología social demuestran que las personas que hablan menos son percibidas como más confiables y poderosas, porque el silencio sugiere control, no desesperación. Pero la cultura te entrena para lo contrario. Llena el espacio, demuestra que estás vivo o serás olvidado, y obedeces,
porque el silencio te obliga a encarar la pregunta que corta como un cuchillo que queda de ti cuando nadie está escuchando. El ruido es una ilusión que te mantiene en movimiento. Mientras hablas, evitas la desesperación lúcida de quien ve su propia insignificancia. La sociedad te mantiene gritando porque si callas podrías percibir la podredumbre del escenario. Donde bailas en el silencio no es debilidad, es la frecuencia donde la verdad respira. Ahora, vamos a ver cómo esta compulsión por hablar deforma tu vida y por qué el silencio atrae mucho más de lo que tus palabras podrían jamás. ¿Te has dado cuenta de cómo tus palabras te traicionan? Cada frase que lanzas al mundo, cada intento de llenar el silencio, deja una cicatriz. No en los demás, sino en ti. La ilusión de que hablar más te hace más presente no es solo una mentira. Es un veneno que corroe tus relaciones, tu autenticidad, tu propia mente. Llenas el aire con ruido para no escuchar el vacío, pero el precio es la podredumbre que se acumula en lo que queda de ti. Vamos a abrir esas heridas y ver qué nos dicen. Mira tus relaciones. Hablas para que te vean, para que te amen, para demostrar que existes, pero cada palabra de más es un paso para alejarte de quienes realmente te importan. Jung diría que proyectas tu sombra en los demás esperando que validen lo que no soportas en ti mismo. Parloteas sobre tus planes, tus dolores, tu autenticidad, pero lo que entregas es una máscara. Estudios de neurociencia como los de Matthew Lieberman muestran que el rechazo social, ese momento en que tus palabras caen en el vacío, activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. Cuando nadie responde a tu story, cuando la conversación muere, es como un golpe en el estómago. ¿Y sigues llamando a eso conectar? Es solo tu alma sangrando, mientras intentas tapar el agujero con más ruido. En tu vida personal, es un eco de esa compulsión. Hablas para afirmarte, pero cada monólogo te aleja de quién eres. La soledad intelectual que te consume no proviene de la falta de oyentes. Proviene de la falta de silencio. Has cambiado la introspección por likes, la profundidad por validación instantánea. La psicología social es clara. El sesgo de exposición te hace sobreestimar el impacto de tus palabras, mientras que el efecto Dunning-Kruger te hace creer que son más profundas de lo que son. El resultado, te conviertes en un extraño para ti mismo, llenando el vacío con frases que no dicen nada. Schopenhauer diría que tu voluntad de hablar es solo la voluntad ciega de huir de la nada. Pero la nada siempre te encuentra en la ironía. Es cruel en cuanto más hablas, más invisible te vuelves. Las redes sociales transforman tus relaciones en un mercado de atención, donde eres el producto y el consumidor. Publicas, comentas, debates, y el algoritmo te mantiene en la rueda, alimentando el FOMO, el miedo a quedarte fuera. Estudios demuestran que el uso excesivo de redes sociales aumenta la sensación de aislamiento, porque cada palabra que lanzas al mundo es una moneda que no compra conexión, solo distancia. Las personas que te atraen, que te intrigan, no son las que gritan, son las que callan, porque su silencio es una gravedad que atrae. Al abandonar esta ilusión, no es una elección, es una urgencia. Cada palabra innecesaria es una traición a ti mismo. Tú sí, psicotrisis. Las noches de insomnio, las conversaciones vacías, la desesperación lúcida de quien sabe que no es escuchado, son el precio de vivir para el ruido. El silencio no es el enemigo, es el único espacio donde puedes existir sin fingir. ¿Alguna vez te quedaste en silencio y sentiste el peso de lo que no dijiste? No hay refugio en el ruido, porque cada palabra que lanzas al mundo es una cadena que te atrapa. La ilusión de que hablar más te hace más vivo es una prisión que construyes, ladrillo a ladrillo. Mientras huyes del vacío, el silencio no es debilidad, es la hoja que corta las mentiras que llamas voz. Toma esa hoja y enfréntate a la verdad. Menos habla, más atrae. Porque el silencio es la única frecuencia donde tu presencia respira. Deja de llenar el espacio con ruido. Nietzsche te llamaría cobarde por usar palabras como escudo, creyendo que te dan poder. La voluntad de ser escuchado es solo una sombra de tu voluntad de existir, pero existir no exige audiencia. Schopenhauer es más brutal en tu compulsión por hablar. Es la voluntad ciega, arrastrándote al sufrimiento, no a la conexión. La neurociencia lo confirma. Hablar demasiado sobrecarga la corteza prefrontal, drenando tu energía mental, mientras el silencio activa redes neuronales de introspección, como el modo por defecto del cerebro, donde nace la claridad. Estudios demuestran que las pausas intencionales en las conversaciones aumentan la percepción de autoridad y magnetismo. El silencio no es vacío, es el espacio donde te vuelves real. Intenta esto, por un día, reduce tus palabras a la mitad. Antes de hablar, preguntar, publicar, pregúntate, ¿es necesario que diga esto? Anota cuántas veces casi hablaste solo para llenar el silencio, para evitar la incomodidad, para parecer presente.
Este ejercicio no es para mejorarte, la mejora es otra mentira de autoayuda, es para obligarte a ver cómo te traicionas con cada frase innecesaria. Jung diría que estás huyendo de tu sombra, esa parte que sabe que tus palabras son muletas. La psicología social refuerza en el sesgo de anclaje. Te hace sobreestimar el impacto de lo que dices, mientras que el silencio te ancla en lo que realmente importa en tu propia existencia, sin filtros. La ironía es corrosiva en crees que hablarte hace brillar, pero el brillo viene de quien calla. Las redes sociales te venden el mito de que la visibilidad es relevancia, pero eres solo otro grito en el coro. Deja de bailar para el algoritmo. Maquiavelo te enseñaría a manipular el juego social, pero incluso él sabía que el verdadero poder reside en controlar lo que no se dice. El silencio es un arma, no porque intimide, sino porque revela. Las personas que hablan poco atraen porque obligan a los demás a llenar el espacio, a proyectar, a exponerse. ¿Has notado cómo el silencio de alguien te atrae, te hace querer saber más? No es casualidad, es gravedad. Aquí está la revelación cortante: hablar menos no te hace más atractivo, por arte de magia, te hace más verdadero. El silencio es la frecuencia donde existes sin máscaras, sin actuaciones, sin la podredumbre social que te obliga a gritar para ser visto. No esperes aplausos por callar. El mundo odia a quien no sigue el juego, pero la desesperación lúcida de quien elige el silencio es el único trofeo que no se convierte en cenizas. Comparte esto con quien ya sintió el vacío de su propio ruido y fingió que era conexión, o quédate en silencio, porque al final, el silencio habla más alto.